La reunión de padres y maestros en el prestigioso Instituto San Martín comenzó como cualquier otra tarde de otoño. Damián Velasco, director ejecutivo de una importante empresa farmacéutica, llegó puntualmente en su automóvil de lujo. Su traje impecable y su porte distinguido contrastaban notablemente con el ambiente modesto del colegio al que había decidido enviar a su hijo. Damián había elegido esta institución precisamente por su reputación de excelencia académica, a pesar de no ser una escuela de élite. Quería que su hijo creciera con valores sólidos, lejos de los privilegios excesivos que él mismo había conocido en su juventud. Al entrar al salón, buscó su lugar en la fila de sillas plegables. La profesora Elena Suárez, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante y cálida a la vez, saludaba a cada padre con amabilidad profesional. Damián notó que la mayoría de los asistentes eran madres y se sintió ligeramente fuera de lugar. Cerca de la ventana, sentada con discreción, reconoció a una mujer que le resultaba familiar. Era Elena Torres, quien trabajaba en el departamento de limpieza de su empresa. Siempre la había visto de uniforme, recorriendo los pasillos con su carrito de suministros. Ahora, vestida con ropa sencilla pero digna, parecía nerviosa, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Elena mantenía la mirada baja, evitando cualquier contacto visual con Damián. Él no podía recordar haber cruzado más de 2 palabras con ella en todos los años que llevaba trabajando en el edificio corporativo. Sin embargo, algo en su presencia le generaba una extraña inquietud que no lograba explicar. La profesora Elena comenzó a hablar sobre el rendimiento académico de los estudiantes, el desarrollo de habilidades sociales y los proyectos del semestre. Damián escuchaba con atención, orgulloso de saber que su hijo Gabriel destacaba en casi todas las materias. La profesora mencionaba frecuentemente su nombre, y Damián asentía con satisfacción cada vez que recibía elogios sobre el niño. Sin embargo, notó algo peculiar. Cada vez que la profesora elogiaba a Gabriel, también mencionaba a otro estudiante con igual entusiasmo, Samuel, el hijo de Elena. Los 2 niños parecían ser inseparables en clase, siempre colaborando en proyectos juntos, compartiendo materiales y apoyándose mutuamente. Después de aproximadamente media hora de presentación general, la profesora Elena anunció que comenzaría las reuniones individuales con cada familia. Damián esperó su turno, revisando algunos correos electrónicos en su teléfono móvil, aunque intentaba parecer atento al entorno. Cuando finalmente escuchó su nombre, se levantó y caminó hacia el escritorio de la profesora. Al acercarse, notó que Elena miraba alternativamente entre él y Elena, quien también había sido llamada para su reunión individual justo después. Damián se sentó frente al escritorio, preparado para escuchar sobre los logros de Gabriel. Sin embargo, la expresión de la profesora era más seria de lo que esperaba. Elena abrió una carpeta con trabajos de los niños y fotografías de actividades escolares. Lo que sucedió a continuación cambiaría completamente el curso de su vida. Elena respiró profundamente antes de hablar, claramente incómoda con lo que estaba a punto de decir. Comenzó mostrándole fotografías del último paseo escolar. En ellas, Gabriel aparecía sonriente junto a Samuel, su mejor amigo. Damián sonrió al ver a su hijo tan feliz. Sin embargo, cuando Elena colocó ambas fotografías lado a lado, el mundo de Damián comenzó a tambalearse. Los 2 niños no solo eran similares, eran prácticamente idénticos. Los mismos ojos color avellana, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa con un pequeño espacio entre los dientes frontales. Incluso tenían el mismo lunar en la mejilla izquierda. «Señor Velasco», comenzó Elena con voz cautelosa, «he sido maestra durante muchos años, y nunca había visto 2 niños tan increíblemente parecidos que no fueran hermanos. Gabriel y Samuel comparten características físicas tan similares que resulta imposible ignorarlo». Damián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mente trabajaba aceleradamente, intentando procesar lo que estaba viendo. No podía ser una coincidencia. La semejanza era demasiado exacta, demasiado perfecta. «Profesora, con todo respeto, hay muchos niños que se parecen entre sí», logró decir, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que pretendía. Elena sacudió la cabeza suavemente. «No se trata solo del aspecto físico.
Observé cómo escriben, cómo se mueven, sus gestos cuando están concentrados. Tienen los mismos patrones de comportamiento, las mismas expresiones faciales. Incluso su forma de reír es idéntica. La profesora hizo una pausa antes de continuar. Señor Velasco, sé que esto es delicado, pero debo preguntarle, ¿existe alguna posibilidad de que Gabriel tenga un hermano del intocentosensal? Que usted no esté al tanto. Las palabras golpearon a Damián como un puñetazo en el estómago. Su matrimonio con Victoria había terminado años atrás, y Gabriel era su único hijo. O al menos, eso era lo que siempre había creído. Profesora, esto es absurdo, respondió Damián levantándose abruptamente de la silla. Mi hijo es único, no tiene hermanos, y ciertamente no tiene un gemelo. Elena mantuvo la calma, acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles. Entiendo su reacción, señor Velasco, pero como educadora tengo la responsabilidad de señalar cuando algo extraordinario sucede con mis estudiantes. No estoy acusando a nadie de nada, solo estoy compartiendo una observación que considero importante. Damián respiró profundamente, intentando recuperar la compostura. Le agradezco su preocupación, profesora, pero le aseguro que no hay misterio alguno aquí. Ahora, si no hay nada más sobre el rendimiento académico de Gabriel, me gustaría retirarme. Elena asintió, lentamente. Por supuesto, Gabriel es un estudiante excelente. Solo quería que estuviera al tanto de esta situación inusual. Al salir de la reunión, Damián pasó junto a Elena, quien esperaba su turno. Sus miradas se cruzaron por un instante y Damián vio algo en los ojos de la mujer que lo perturbó profundamente. No era miedo ni vergüenza, era algo más complejo, una mezcla de dolor, secreto y quizás arrepentimiento. Elena desvió rápidamente la mirada, apretando con fuerza el bolso que tenía sobre el regazo. Damián continuó caminando hacia la salida, pero sus piernas parecían moverse por voluntad propia, su mente completamente desconectada del acto de caminar. Al llegar a su automóvil, se sentó en el asiento del conductor sin arrancar el motor. Las fotografías de los dos niños permanecían grabadas en su memoria. La similitud era innegable, imposible de ignorar. Pero, ¿cómo podría ser posible? Comenzó a revisar mentalmente su pasado, buscando cualquier momento que pudiera explicar esta situación imposible. Su matrimonio con Victoria había sido breve, terminando poco después del nacimiento de Gabriel. Ella había partido del país para seguir su carrera profesional, dejándolo a él como custodio principal del niño. Pero antes de Victoria hubo otras relaciones. Damián no era un hombre que se enorgulleciera de su pasado amoroso. Había sido joven, imprudente, movido por la ambición y el deseo de ascender socialmente. Hubo mujeres que entraron y salieron de su vida sin dejar rastro, o al menos eso creía. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente, recordándole una reunión importante al día siguiente. Damián guardó el teléfono y finalmente arrancó el motor, pero en lugar de dirigirse a casa, se encontró conduciendo sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. La mente de Damián no podía detenerse. Recordó vagamente a Elena en los pasillos de su empresa. Siempre había sido una presencia casi invisible, alguien que hacía su trabajo eficientemente sin llamar la atención. Nunca se había detenido a pensar en ella como una persona con su propia historia, sus propias luchas. Ahora, la imagen de Elena sentada en esa reunión escolar, esperando nerviosamente su turno, se repetía una y otra vez en su mente. Había algo en su postura, en la forma en que evitaba mirarlo, que sugería que ella sabía más de lo que aparentaba. Damián finalmente decidió regresar a casa, donde Gabriel estaría esperándolo. Su hijo había pasado la tarde con la niñera, como era habitual los días de reuniones escolares. Al entrar, encontró a Gabriel haciendo su tarea en la mesa del comedor, rodeado de libros y lápices de colores. «Hola, papá», saludó el niño alegremente. «¿Cómo estuvo la reunión? ¿La profesora Elena dijo algo sobre mí?» Damián se acercó y revolvió el cabello de su hijo con cariño. «Dijo que eres el mejor estudiante de la clase», mintió parcialmente, incapaz de compartir con el niño las perturbadoras revelaciones de la tarde. Gabriel sonrió con orgullo. «Samuel también es muy bueno. Somos los mejores amigos, ¿sabes?
Todos en la escuela dicen que parecemos hermanos. Las palabras del niño golpearon a Damián con una fuerza inesperada. ¿Hermanos? ¿Con qué frecuencia la gente hacía ese comentario? ¿Y por qué Gabriel nunca lo había mencionado antes? ¿Te molesta que digan eso?, preguntó Damián tratando de mantener un tono casual. Gabriel se encogió de hombros. No, realmente. Samuel es genial. Ojalá fuéramos hermanos de verdad. Sería divertido. Damián sintió un nudo en la garganta. Cuéntame más sobre Samuel. ¿Qué sabes de él? El niño comenzó a hablar con entusiasmo sobre su amigo. Samuel vivía con su madre en un pequeño apartamento no muy lejos de allí. Su madre trabajaba mucho y Samuel a menudo pasaba las tardes solo hasta que ella regresaba. No tenía muchos juguetes, pero era muy inteligente y creativo. Podía construir cosas increíbles con materiales reciclados. Mientras escuchaba a Gabriel, «Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia». Damián se dio cuenta de que su hijo había desarrollado una conexión profunda con Samuel, una amistad que iba más allá de lo superficial. Se preguntó si de alguna manera, a nivel instintivo, los niños sentían un vínculo que superaba su comprensión consciente. Esa noche, después de acostar a Gabriel, Damián se sirvió una copa de whisky y se sentó en su estudio. Las paredes estaban decoradas con diplomas, premios y fotografías de Mironsi, momentos importantes de su carrera. Pero esa noche, todos esos logros parecían insignificantes comparados con el misterio que ahora enfrentaba. Tomó su computadora portátil y comenzó a buscar información sobre Elena Torres. Encontró su expediente de empleada en la base de datos de la empresa. Había trabajado allí durante muchos años, siempre con evaluaciones positivas, nunca causando problemas. Su dirección, número de contacto, todo estaba ahí. Información que antes le había resultado irrelevante. Pero lo que realmente buscaba Damián no estaba en ningún expediente laboral. Necesitaba saber la verdad sobre Samuel, sobre su nacimiento, sobre cualquier conexión posible con su propia vida. Al día siguiente, Damián no pudo concentrarse en el trabajo. Cada reunión, cada llamada telefónica, parecía una distracción molesta de lo único que realmente importaba. Finalmente, cerca del mediodía, tomó una decisión. Necesitaba hablar con Elena directamente. La encontró en el piso de limpieza, organizando sus suministros. Cuando ella lo vio acercarse, su rostro palideció visiblemente. Elena sabía que este momento llegaría eventualmente. «Señora Torres, ¿podríamos hablar en privado?», preguntó Damián, manteniendo un tono profesional pero firme. Elena asintió nerviosamente y lo siguió hasta una pequeña sala de reuniones vacía. Una vez dentro, Damián cerró la puerta y se giró para enfrentarla. «Creo que ambos sabemos por qué estoy aquí», comenzó Damián. «La reunión de Mirensen ayer en la escuela. Los comentarios de la profesora Elena». Elena bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. «Señor Velasco, yo...» Damián la interrumpió. «Necesito saber la verdad. ¿Samuel es mi hijo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sí, esa simple palabra cambió todo. Damián sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Se aferró al respaldo de una silla, necesitando algo sólido para mantenerse de pie. «¿Cómo?», logró preguntar finalmente. «¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Elena respiró profundamente, reuniendo el coraje para contar una historia que había guardado durante tanto tiempo. «Fue hace muchos años. Yo acababa de comenzar a trabajar aquí. Usted era diferente entonces, más joven, menos distante». Comenzó a relatar los eventos de aquella época. Había sido contratada como parte del personal de limpieza nocturno. Una noche, trabajando tarde, se había encontrado con Damián, quien también permanecía en la oficina más allá del horario normal. Él estaba estresado, enfrentando problemas en su matrimonio con Victoria, buscando escapar de las presiones de su vida. Lo que comenzó como conversaciones casuales se convirtió en algo más. Durante varios meses se encontraban regularmente, compartiendo momentos robados en la oficina vacía. Para Elena había sido más que un simple romance.
Se había enamorado de Damián, viendo en él no al ejecutivo poderoso que todos veían, sino al hombre vulnerable que se escondía detrás de esa fachada. Pero para Damián, según Elena pronto descubriría, había sido simplemente una distracción de sus problemas matrimoniales. Cuando su relación con Victoria mejoró temporalmente, él terminó abruptamente el contacto con Elena, sin explicaciones, sin despedidas apropiadas. Poco después, Elena descubrió que estaba embarazada. Intentó decirle, pero Damián estaba completamente enfocado en reparar su matrimonio. Además, Victoria también estaba embarazada. Cuando Elena finalmente reunió el coraje para abordarlo, él la rechazó fríamente, sugiriendo que el niño no podía ser suyo. No podía arriesgar mi trabajo, continuó Elena, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Necesitaba este empleo para sobrevivir, para poder cuidar de mi bebé. Así que guardé silencio. Trabajé lo más que pude, ahorré cada centavo, y cuando Samuel nació, me dediqué completamente a él. Damián escuchaba horrorizado, no solo por la historia en sí, sino por su propio comportamiento. Los recuerdos comenzaban a regresar, fragmentos de conversaciones, momentos que había enterrado profundamente en su mente, porque eran inconvenientes, porque no encajaban con la imagen que quería tener de sí mismo. Pero lo más impactante de la revelación de Elena vino a continuación. Señor Velasco, hay algo más que debe saber, algo que hace que esta situación sea aún más complicada de lo que imagina. Elena sacó de su bolso una fotografía antigua, desgastada por el tiempo. Se la entregó a Damián con manos temblorosas. En ella aparecían dos bebés recién nacidos, prácticamente idénticos, acostados lado a lado, en lo que parecía ser el área de maternidad de un hospital. Damián miró la fotografía, confundido. ¿Quiénes son estos bebés? Gabriel y Samuel, respondió Elena suavemente. Nacieron el mismo día, en el mismo hospital, con apenas unas horas de diferencia. La mente de Damián trabajaba febrilmente, intentando comprender las implicaciones de lo que Elena estaba diciendo. No solo los niños eran hermanos, eran prácticamente gemelos en apariencia y habían nacido casi al mismo tiempo. Pero, ¿cómo es posible?, preguntó Damián, su voz quebrándose. Victoria dio a luz a Gabriel. Yo estuve allí, vi todo el proceso. Elena asintió. Y yo di a luz a Samuel en el mismo hospital, en una habitación diferente, sola porque no tenía a nadie más. Mientras usted celebraba el nacimiento de Gabriel con Victoria, yo estaba en otro piso, dando a luz al hijo que usted se negaba a reconocer. La cruel ironía de la situación no se le escapaba a Damián. Mientras celebraba la llegada de un hijo, otro hijo suyo nacía en el mismo edificio, ignorado y no deseado. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Damián. La revelación de Elena lo había dejado devastado, no solo por la existencia de Samuel, sino por las implicaciones de sus propias acciones pasadas. Había sido cruel, desconsiderado, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Su primer instinto fue solicitar una prueba de paternidad, aunque en el fondo sabía que era innecesaria. La evidencia física era abrumadora. Los dos niños no solo se parecían extraordinariamente, sino que compartían las mismas fechas de nacimiento, conectados por un padre común que había estado demasiado ciego para ver la verdad. Damián organizó discretamente las pruebas de ADN, sin decirle nada a Gabriel todavía. Los resultados llegarían en algunas semanas, pero cada día que pasaba, la certeza crecía en su interior. Samuel era su hijo. Mientras esperaba los resultados, Damián comenzó a observar más de cerca a los dos niños. Empezó a recoger a Gabriel de la escuela personalmente, algo que rara vez hacía antes. Allí, veía a Gabriel y Samuel jugando juntos en el patio, riéndose, compartiendo secretos, completamente ajenos al vínculo de sangre que los unía. Un día decidió acercarse a Samuel. El niño estaba sentado solo en un banco, esperando que su madre terminara el turno de limpieza para llevarlo a casa. Damián se sentó a su lado, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Hola, Samuel. Soy el papá de Gabriel». Samuel lo miró con ojos brillantes e inteligentes, los mismos ojos que Damián veía cada mañana en el espejo. «Hola, señor. Gabriel habla mucho de usted». «¿Ah, sí?
¿Qué dice? Samuel se encogió de hombros. Dice que usted trabaja mucho, que es muy importante, que a veces desearía que pasaran más tiempo juntos. Las palabras simples del niño golpearon a Damián con fuerza. Gabriel, quien parecía tener todo, deseaba más tiempo con su padre, y Samuel, quien tenía tan poco materialmente, parecía contento con lo que tenía. ¿Y tú?, preguntó Damián. ¿Qué piensas sobre tu familia? Samuel sonrió. Mi mamá trabaja muy duro. A veces llega tarde y cansada, pero siempre encuentra tiempo para ayudarme con la tarea. Me enseña cosas importantes, como ser honesto y trabajar duro. Dice que no somos ricos, pero que tenemos lo que realmente importa. Damián sintió una punzada de vergüenza. Elena, con tan pocos recursos, había criado un niño más equilibrado y sensato de lo que él había logrado con todas sus ventajas. Los días se convirtieron en semanas y Damián encontró excusas para interactuar más con Samuel. Lo invitaba junto con Gabriel a actividades los fines de semana, siempre con el pretexto de que eran buenos amigos. Llevó a ambos niños al parque, al cine, a museos. Elena, confundida pero agradecida por la atención, permitía estas salidas. Durante estos encuentros, Damián descubrió que Samuel tenía un talento natural para las ciencias, especialmente para la química y la biología. El niño hacía preguntas inteligentes sobre cómo funcionaban las cosas, demostrando una curiosidad insaciable similar a la que Damián mismo había tenido en su juventud. Una tarde, mientras los tres comían helado en el parque, Gabriel hizo un comentario que dejó a Damián sin aliento. «Papá, ¿alguna vez has notado que Samuel y yo nos parecemos mucho? Algunos niños en la escuela dicen que podríamos ser hermanos». Damián casi se atragantó con su helado. Samuel miraba curioso, esperando la respuesta. «Bueno», respondió Damián cuidadosamente, «a veces las personas se parecen sin estar relacionadas. Es solo una coincidencia». Pero Gabriel insistió. «No lo creo, papá. Samuel y yo nos parecemos demasiado. Incluso tenemos el mismo lunar aquí», señaló tocando su mejilla izquierda. Samuel asintió entusiasmado. «Es verdad. Mi mamá dice que es una marca especial, que significa que soy único». Damián sintió que se le cerraba la garganta. Esos niños inocentes y honestos estaban más cerca de la verdad de lo que sabían. La marca que ambos compartían no era solo un lunar común, era una característica genética que Damián mismo tenía. Finalmente, los resultados de la prueba de paternidad llegaron. Damián los abrió en la privacidad de su oficina, aunque ya sabía lo que dirían. La probabilidad de paternidad era del 99.9%. Samuel era, sin duda alguna, su hijo. Damián se desplomó en su silla, el peso de la realidad cayendo sobre él con fuerza total. Tenía 2 hijos, 2 niños idénticos que habían crecido en mundos completamente diferentes. Gabriel, con todas las comodidades y privilegios que el dinero podía comprar. Samuel, luchando con su madre para sobrevivir día a día. La injusticia de la situación lo abrumaba. ¿Cómo podía haber sido tan ciego, tan egoísta? Elena nunca había pedido nada, nunca lo había amenazado ni intentado aprovecharse de la situación. Simplemente había criado a su hijo con dignidad y amor, trabajando silenciosamente en el mismo edificio donde Damián construía su imperio corporativo. Esa noche, Damián pidió otra reunión con Elena. Esta vez se encontraron en un café, tranquilo, lejos de la empresa. Damián le mostró los resultados de la prueba de paternidad. Elena los miró brevemente y luego los guardó en su bolso. No necesitaba pruebas de laboratorio para saber lo que siempre había sabido. «Elena», comenzó Damián, su voz cargada de emoción, «no puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer el daño que causé, la forma en que te traté, cómo abandoné a Samuel antes de que siquiera naciera. Pero quiero intentar hacer las cosas bien ahora». Elena lo miró con escepticismo. «¿Qué significa eso exactamente?» Damián respiró profundamente. «Significa reconocer a Samuel como mi hijo. Significa asumir la responsabilidad financiera y emocional que debí haber asumido desde el principio. Significa darle a ese niño todo lo que merece y que le he negado durante tanto tiempo». Elena escuchaba, sus emociones fluctuando entre la esperanza y el miedo. ¿Y Gabriel? ¿Cómo reaccionará cuando descubra que tiene un hermano?
Esa es la parte más difícil, admitió. Damián, pero no podemos seguir ocultándolo. Los niños ya se están dando cuenta de su parecido. Es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen a hacer preguntas más directas. Elena asintió lentamente. Samuel merece saber la verdad. Merece saber quién es su padre. Pero Damián, necesito que entiendas algo. No puedes entrar y salir de su vida según tu conveniencia. Si vas a ser su padre, tienes que comprometerte completamente. Damián tomó las manos de Elena a través de la mesa. Lo entiendo. Y esta vez no voy a fallar. Los siguientes meses fueron un periodo de transición delicado y emocionalmente agotador. Damián primero habló con Gabriel, sentándolo una tarde después de la escuela para tener la conversación más importante de sus vidas. Gabriel, tengo que contarte algo muy serio, comenzó Damián, su corazón latiendo aceleradamente. Es sobre Samuel. El niño lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa con Samuel? Damián respiró profundamente. Samuel es tu hermano de sangre. Nació casi al mismo tiempo que tú, pero yo no lo supe hasta hace poco. Gabriel parpadeó, procesando la información. ¿Samuel es mi hermano? ¿De verdad? Damián asintió. Sí, y lamento mucho que hayamos tardado tanto en descubrirlo. Para sorpresa de Damián, Gabriel sonrió ampliamente. Eso es genial. Siempre quise tener un hermano. ¿Por eso nos parecemos tanto? Damián sintió una mezcla de alivio y tristeza. La inocencia de Gabriel, su capacidad de aceptar la noticia con alegría pura, contrastaba dolorosamente con la complejidad de la situación adulta que había llevado a este momento. Sí, por eso se parecen tanto. Son hermanos, y quiero que empecemos a pasar más tiempo juntos como familia. La conversación con Samuel fue igualmente emotiva, pero más complicada. Elena había preparado al niño, explicándole que su padre finalmente había aparecido en su vida. Samuel, más reservado y cauteloso que Gabriel, necesitaba tiempo para procesar la información. Entonces, ¿papá de Gabriel es mi papá también?, preguntó Samuel mirando alternativamente entre Elena y Damián. Sí, confirmó Damián, arrodillándose para estar al nivel del niño. Sé que esto es confuso y probablemente estés enojado conmigo. Cometí errores terribles hace mucho tiempo, pero quiero ser parte de tu vida ahora, si me lo permites. Samuel observó a Damián con esos ojos intensos e inteligentes. ¿Dónde has estado todo este tiempo? La pregunta simple cortó más profundo que cualquier acusación elaborada. Damián sintió lágrimas picando en sus ojos. Estuve aquí, pero no sabía de ti. Y cuando tu mamá intentó decirme, yo no escuché. Fue mi culpa. Completamente mi culpa. Samuel asintió lentamente, digiriendo la honestidad brutal de la respuesta. Luego hizo otra pregunta. ¿Me vas a dejar de nuevo? Damián sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Nunca. Te lo prometo. Esta vez voy a estar aquí. Siempre. La integración de las dos familias fue gradual. Damián insistió en que Elena y Samuel se mudaran a una casa más grande, una que él compró específicamente para ellos. No la mansión donde vivía con Gabriel. Sabía que eso sería demasiado abrupto, sino una casa cómoda en un buen vecindario, donde Samuel pudiera tener su propia habitación y un jardín donde jugar. Elena resistió al principio, orgullosa e independiente, pero finalmente aceptó cuando Damián le explicó que no era caridad, sino una obligación que debió haber cumplido desde el principio. Los fines de semana se convirtieron en tiempo compartido entre ambos niños. A veces los cuatro salían juntos. Otras veces Damián pasaba tiempo individual con cada hijo, aprendiendo a conocer sus personalidades únicas a pesar de su apariencia idéntica. Gabriel era más extrovertido, confiado, acostumbrado a recibir atención. Samuel era más introspectivo, cauteloso, pero igualmente inteligente y capaz. Juntos se complementaban perfectamente, y su amistad se profundizó aún más al descubrir que eran hermanos. En la escuela, la noticia se extendió rápidamente. La profesora Elena, quien había sido la primera en notar la similitud extraordinaria, estaba satisfecha de saber que su observación había llevado a esta reunificación familiar. Organizó actividades especiales para ayudar a los niños a adaptarse a su nueva realidad. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión.
especialmente cuando Samuel luchaba con sentimientos de abandono y resentimiento. Una noche, durante una cena familiar, el niño estalló. No es justo. Gabriel siempre tuvo todo: un padre que lo amaba, una casa bonita, todos los juguetes que quería. Yo no tuve nada de eso. El restaurante se quedó en silencio. Damián sintió el peso de cada palabra como una piedra sobre su pecho. Elena intentó calmar a Samuel, pero Damián levantó la mano gentilmente. «Tienes razón, Samuel», dijo Damián con voz firme pero cargada de emoción. «No es justo. Nada de esto es justo. Y la culpa es mía, no tuya, no de Gabriel. Y ciertamente no de tu madre. Yo soy quien falló». Samuel lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me quisiste?» Damián se arrodilló junto a la silla del niño. «No fue que no te quisiera, Samuel. Fue que era un cobarde. Tenía miedo, estaba confundido y tomé la decisión más egoísta posible. Pero eso no tiene nada que ver con tu valor como persona. Tú eres extraordinario, y tu madre hizo un trabajo increíble criándote». Lentamente, Samuel se calmó. Gabriel, quien había estado escuchando en silencio, se acercó y puso su mano en el hombro de su hermano. «Lo siento, Samuel. Ojalá hubiéramos crecido juntos desde el principio». Ese momento marcó un punto de inflexión. La honestidad brutal y la vulnerabilidad de Damián abrieron una puerta para la verdadera sanación. Samuel comenzó a entender que la situación era compleja, que los adultos cometían errores, pero que también podían trabajar para enmendarlos. Con el tiempo, la dinámica familiar encontró su ritmo. Damián reorganizó su vida profesional, delegando más responsabilidades para poder pasar tiempo de calidad con ambos hijos. Descubrió que Samuel tenía un talento excepcional para las ciencias, mientras que Gabriel destacaba en las artes y la literatura. Elena, por su parte, decidió dejar su trabajo de limpieza. Damián le ofreció ayuda para que pudiera estudiar y obtener una mejor formación profesional, algo que ella había sacrificado para criar a Samuel. Al principio, Elena rechazó la idea, pero Damián insistió, explicándole que no era caridad, sino una manera de reconocer todo el trabajo que ella había hecho sola durante tanto tiempo. Elena comenzó a estudiar contabilidad en la universidad, asistiendo a clases nocturnas mientras Samuel estaba con Damián y Gabriel. Floreció en este nuevo ambiente, descubriendo habilidades que nunca había tenido la oportunidad de desarrollar. La relación entre Damián y Elena también evolucionó. No era romántica, eso había quedado en el pasado, pero desarrollaron un profundo respeto mutuo y una amistad basada en su amor compartido por Samuel. Trabajaban juntos como equipo para criar a su hijo, tomando decisiones conjuntas sobre su educación, salud y bienestar. Un día, durante una reunión escolar de fin de año, la profesora Elena los vio a todos sentados juntos: Damián, Elena, Gabriel y Samuel. Sonrió al ver cómo la familia había encontrado su camino hacia la armonía. Después de la reunión se acercó a ellos. «Nunca olvidaré aquella tarde cuando noté por primera vez la similitud entre los niños», dijo Elena. «Algunos de mis colegas pensaron que estaba entrometiéndome, pero sabía que algo importante estaba sucediendo». Damián le estrechó la mano con gratitud. «Hizo lo correcto, profesora. Abrió una puerta que cambió nuestras vidas para siempre. Le estaremos eternamente agradecidos». Los años pasaron y los niños crecieron juntos, inseparables a pesar de vivir en Minnometsin. Casas diferentes. Compartían cumpleaños, celebraban las fiestas juntos y se apoyaban mutuamente en los desafíos de la adolescencia. La gente en la escuela y en el vecindario se acostumbró a verlos como un paquete completo, los hermanos prácticamente gemelos que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Samuel nunca olvidó sus raíces humildes. A pesar de tener ahora acceso a los mismos recursos que Gabriel, mantenía una perspectiva única sobre el valor del trabajo duro y la gratitud. Esta cualidad influyó profundamente en Gabriel, quien comenzó a apreciar más lo que tenía y a entender que los privilegios vienen con responsabilidades. Un día, cuando los niños ya eran adolescentes, Samuel le preguntó a Damián sobre el pasado. Estaban solos en el estudio de la casa, y Samuel había estado inusualmente callado durante el día. «Papá», comenzó Samuel, usando el título que ahora empleaba naturalmente, «¿alguna vez te arrepientes de no haber estado allí cuando nací?»
Damián dejó el libro que estaba leyendo y miró directamente a su hijo. «Todos los días», respondió honestamente. «No pasa un solo día sin que piense en todos los momentos que perdí. Tus primeros pasos, tus primeras palabras, cada risa, cada lágrima. Esos son momentos que nunca podré recuperar». Samuel asintió, procesando la respuesta. «Pero estás aquí ahora». «Sí», dijo Damián, «y voy a estar aquí por el resto de mi vida. No puedo cambiar el pasado, Samuel, pero puedo asegurarme de que tu futuro sea todo lo que mereces». Samuel se quedó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. «Mamá siempre dice que los errores más grandes pueden convertirse en las lecciones más importantes. Creo que tiene razón. Tu madre es una mujer extraordinaria», dijo Damián con sinceridad, «y crió a un hijo extraordinario. Aprendí más de ustedes dos sobre valentía, perdón y amor verdadero de lo que jamás imaginé posible. Cuando llegó el momento de que los niños eligieran sus carreras universitarias, ambos decidieron seguir caminos diferentes pero complementarios. Gabriel eligió estudiar literatura y escritura creativa, soñando con convertirse en autor. Samuel, fiel a su pasión temprana, decidió estudiar medicina, específicamente investigación médica. Damián apoyó ambas elecciones sin reservas, orgulloso de ver a sus hijos perseguir sus propias pasiones en lugar de sentirse obligados a seguir sus pasos en el mundo corporativo. La noche antes de que ambos partieran hacia sus respectivas universidades, Damián organizó una cena especial. Estaban presentes él, Elena, Gabriel y Samuel, una familia no convencional, pero genuina. Durante la cena, Damián levantó su copa para hacer un brindis. «Quiero agradecerles a todos ustedes», comenzó, su voz ligeramente quebrada por la emoción. «Gabriel, Samuel, ustedes me enseñaron que ser padre no es solo proveer materialmente, sino estar presente, escuchar y amar incondicionalmente. Elena, tú me enseñaste que la verdadera fortaleza no viene del poder o el dinero, sino del sacrificio desinteresado y el amor inquebrantable». Elena sonrió, sus propios ojos brillando con lágrimas. «Todos cometemos errores, Damián. Lo importante es lo que hacemos después». Samuel levantó su copa. «Por las segundas oportunidades», Gabriel añadió, «y por las familias que se encuentran, sin importar cuán largo sea el viaje». Chocaron sus copas, un sonido simple pero significativo que marcaba no solo el final de una etapa, sino el reconocimiento de todo lo que habían superado juntos. Con el tiempo, la historia de la familia se convirtió en una de esas leyendas locales que la gente contaba como ejemplo de redención y perdón. La profesora Elena, ahora retirada, a menudo compartía la historia con sus antiguos colegas como recordatorio de la importancia de prestar atención a los detalles y no tener miedo de señalar lo que parece inusual. Samuel se graduó con honores de la Escuela de Medicina y comenzó a trabajar en investigación de enfermedades raras, motivado por el deseo de ayudar a quienes no tenían recursos para acceder a tratamientos costosos. Gabriel publicó su primera novela, una historia semi-autobiográfica sobre hermanos separados al nacer que se reencuentran, que se convirtió en un éxito de ventas. Elena completó su carrera en contabilidad y estableció su propia pequeña firma, especializada en ayudar a familias de bajos ingresos con sus impuestos y finanzas. Su negocio prosperó no por su tamaño, sino por la reputación de integridad y cuidado genuino que construyó. Damián, al ver todo lo que había florecido a partir de aquel difícil momento de verdad, reflexionó sobre cuán diferente habría sido su vida si la profesora Elena no hubiera tenido el coraje de señalar lo que había observado, si Elena no hubiera tenido la dignidad de decir la verdad cuando fue confrontada, si él no hubiera encontrado el valor de enfrentar sus errores pasados. Un día, muchos años después de aquella memorable reunión escolar, Damián recibió una llamada de la escuela. Le informaron que querían honrar a la profesora Elena, quien había sido fundamental en tantas vidas a lo largo de su carrera, y le pidieron si podría decir algunas palabras en la ceremonia. Damián aceptó sin dudar. En el evento, rodeado de antiguos estudiantes, padres y colegas de Elena, subió al podio y compartió su historia. «Hay momentos en la vida que cambian todo», comenzó. «Para mí, ese momento llegó cuando una profesora observadora
notó algo que nadie más había visto, o al menos nadie más tuvo el coraje de señalar. La profesora Elena no solo notó que dos niños en su clase se parecían extraordinariamente, sino que entendió que esta observación podría tener implicaciones profundas. La audiencia escuchaba en silencio atento mientras Damián continuaba. Gracias a su valentía al plantear esta cuestión delicada, descubrí que tenía dos hijos en lugar de uno. Descubrí que había fallado como padre, como hombre, como ser humano, pero también recibí la oportunidad de enmendar mis errores, de construir relaciones que habían sido negadas, de conocer a un hijo extraordinario que había crecido sin mí. Damián miró a Elena, quien estaba sentada en primera fila, los ojos brillantes con lágrimas. Profesora Elena, usted no solo enseñó matemáticas y ciencias a sus estudiantes, enseñó la importancia de la observación cuidadosa, de no ignorar lo que parece fuera de lo ordinario, de tener conversaciones difíciles cuando son necesarias. Me enseñó, aunque indirectamente, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. La ovación que siguió fue ensordecedora. Gabriel y Samuel, sentados juntos en la audiencia, aplaudieron con orgullo. Elena, a su lado, secaba lágrimas de sus mejillas. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Elena se acercó a Damián, Gabriel y Samuel. Los tres se paraban juntos, la similitud entre los hermanos aún notable incluso en su edad adulta. «Miren lo que se han convertido», dijo Elena con una sonrisa. «Dos hombres excepcionales que están haciendo del mundo un lugar mejor». Gabriel rodeó con su brazo el hombro de Samuel. «Gracias por ayudarnos a encontrarnos, profesora. No puedo imaginar mi vida sin este tipo». Samuel asintió. Lo que comenzó como una observación en el salón de clase se convirtió en la base de todo lo que somos hoy. Elena negó con la cabeza suavemente. «Yo solo señalé lo que vi. Ustedes, su familia, hicieron todo el trabajo difícil. Eligieron la verdad sobre la comodidad, el perdón sobre el resentimiento, el amor sobre el orgullo. Eso no es fácil». Esa noche, la familia completa se reunió para cenar en la casa de Damián. Era una tradición que habían mantenido a lo largo de los años, estas cenas regulares donde compartían sus vidas, sus éxitos, sus desafíos. Durante la cena, Gabriel anunció que su segunda novela había sido aceptada por una importante editorial. Samuel compartió que su investigación sobre una enfermedad rara había dado resultados prometedores que podrían llevar a nuevos tratamientos. Elena habló sobre cómo su firma había ayudado a más familias que nunca ese año. Damián escuchaba a todos, su corazón lleno hasta el borde. Esta familia imperfecta, nacida de error y dolor, se había convertido en su mayor logro, más importante que cualquier éxito corporativo o reconocimiento profesional. Después de la cena, mientras ayudaba a limpiar la cocina con Elena, ella le dijo algo que se quedó con él. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto, Damián? No es que los niños se encontraran, es que tú encontraste el coraje de cambiar, de admitir que estabas equivocado, de abrirte a amar a alguien que tenías todos los motivos para haber rechazado. Damián consideró sus palabras cuidadosamente. Creo que Samuel y Gabriel me salvaron tanto como yo pretendía salvarlos a ellos. Me enseñaron que la redención es posible, que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que deberías haber sido desde el principio. En el salón, Gabriel y Samuel jugaban un videojuego, riendo y bromeando como siempre habían hecho. A pesar de sus caminos diferentes, de sus personalidades únicas, permanecían profundamente conectados, no solo por la sangre, sino por la experiencia compartida de haber navegado juntos por un descubrimiento que cambió sus vidas. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, Damián se sentó solo en su estudio. Sacó la fotografía que Elena le había mostrado años atrás, aquella de dos bebés recién nacidos acostados lado a lado. La había enmarcado y la mantenía en su escritorio como recordatorio. Mirando la fotografía, Damián reflexionó sobre el viaje extraordinario que había emprendido. Había comenzado como un hombre exitoso, pero moralmente comprometido, alguien dispuesto a ignorar las consecuencias de sus acciones mientras no afectaran directamente su vida cómoda. La revelación sobre Samuel lo había forzado a enfrentar verdades incómodas sobre sí mismo, pero en lugar de huir de ellas,
o intentar controlar la narrativa, había elegido abrazar la verdad completa, por dolorosa que fuera. En ese proceso, había ganado no solo un hijo, sino una comprensión más profunda de lo que significa ser humano. Había aprendido que el amor verdadero requiere sacrificio, que el perdón es más poderoso que el orgullo, y que las segundas oportunidades, aunque raras, deben ser atesoradas y honradas. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Samuel. «Papá, solo quería decir buenas noches. Y gracias por la cena. Fue perfecta, como siempre». Damián sonrió. «Gracias por venir, hijo. Duerme bien». Hubo una pausa antes de que Samuel hablara nuevamente. «Papá, ¿sabes qué? Estaba pensando en aquella tarde en la escuela, cuando la profesora Elena nos mostró esas fotografías. Todo cambió ese día». «Sí, todo cambió», concordó Damián. «Estoy feliz de que haya cambiado», dijo Samuel suavemente. «Sé que el comienzo fue difícil y que perdimos muchos años, pero los años que hemos tenido juntos, esos han sido los mejores de mi vida. Los míos también, hijo, los míos también». Después de colgar, Damián permaneció sentado en silencio, dejando que las palabras de Samuel se asentaran en su corazón. En un mundo lleno de complejidades y desafíos, había encontrado algo precioso, una familia verdadera, construida no sobre la perfección, sino sobre la honestidad, el perdón y el amor inquebrantable. La historia, que había comenzado con una simple observación de una profesora dedicada, había florecido en algo mucho más grande. Había expuesto secretos dolorosos, forzado conversaciones difíciles y exigido sacrificios de todos los involucrados. Pero al final, había dado a luz a algo hermoso, una familia unida por lazos más fuertes que la sangre, forjados en el fuego de la verdad y templados por la gracia del perdón. Y mientras Damián apagaba las luces de su estudio esa noche, sabía con certeza que cada decisión difícil, cada conversación incómoda, cada momento de vulnerabilidad había valido la pena, porque al final del día, no son nuestros éxitos profesionales o nuestras posesiones materiales lo que define nuestras vidas, sino las relaciones que construimos y el amor que compartimos con aquellos que más importan. Los gemelos, que casi nunca se conocieron ahora, eran inseparables. La madre, que había criado sola a su hijo en circunstancias difíciles, ahora tenía el respeto y el apoyo que siempre mereció. Y el padre, que había fallado tan espectacularmente, había encontrado la redención a través de la honestidad y el compromiso genuino. Era una historia de segundas oportunidades, de verdades reveladas y de amor que triunfa sobre el error humano. Y todo había comenzado con una profesora observadora que tuvo el coraje de decir lo que otros habrían ignorado. «Estos dos niños son demasiado parecidos para ser una simple coincidencia». Esa observación simple, pronunciada en una reunión escolar ordinaria, había desencadenado una serie de eventos extraordinarios que transformaron múltiples vidas para siempre. Y en el fondo, eso es lo que hace que la historia sea tan poderosa: el recordatorio de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto profundo en las vidas de otros. La verdad, aunque dolorosa al principio, había traído libertad. El perdón, aunque difícil de dar y recibir, había traído paz. Y el amor, cuando se ejerce con valentía y compromiso, había traído sanación. Esta era la lección que Damián llevaría consigo por el resto de sus días: que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que el verdadero coraje no está en evitar nuestros errores, sino en enfrentarlos, y que las familias más fuertes no son aquellas que nunca enfrentan problemas, sino aquellas que eligen trabajar juntas para superarlos. Y así, bajo el cielo estrellado de esa noche tranquila, una familia imperfecta pero genuina descansaba, unida por vínculos que habían sido probados y fortalecidos, lista para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les deparara.